Eh, Vamos a dar lectura al Decreto Supremo 2136, de Morales Saima, Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando que el parágrafo 1 del artículo 330 de la Constitución Política del Estado determina que el Estado regulará el sistema financiero con criterios de igualdad de oportunidades, solidaridad, distribución y redistribución equitativa. El parágrafo 2 del artículo 330 del texto constitucional establece que el Estado, a través de su política financiera, priorizará y demanda de servicios financieros de los sectores micro y pequeñas empresas, artesanía, comercio de servicios y organizaciones comunitarias y cooperativas de producción. El parágrafo 1 del artículo 4 de la Ley 3933 del 21 de agosto de 2013 de servicios financieros dispone que los servicios financieros deben cumplir la función social, contribuir al logro de objetivos de desarrollo integral para el vivir bien, eliminar la pobreza, la exclusión social y económica de la población. De los incisos A y B del parágrafo 2 del artículo 4 de la Ley 393 se señala que el Estado Plurinacional de Bolivia y las entidades financieras comprendidas en la citada ley deben velar porque los servicios financieros que presten cumplan, entre otros, promover el desarrollo integral para el vivir bien y facilitar el acceso universal a todos sus servicios. El artículo 115 de la Ley 393 establece que las entidades de intermediación financiera destinarán anualmente un porcentaje de sus utilidades a ser definido mediante decreto supremo para fines de cumplimiento de su función social, sin perjuicio a los programas que las propias entidades financieras ejecuten. Que es necesario determinar el porcentaje de las entidades de intermediación financiera deberán destinar para el cumplimiento de la función social a través de la constitución de fondos de garantía para créditos productivos. Consejo de Ministros decreta el artículo 1. El presente decreto supremo tiene objeto determinar las utilidades netas para la gestión 2014 de las entidades de intermediación financiera con fines de cumplimiento de su función social a través de la constitución de fondos de garantía. Artículo 2. Alcance de las disposiciones del presente decreto supremo serán en aplicación para todos los bancos pymes. Artículo 3. Porcentaje y destino de utilidades para función social. Cada una de las entidades de intermediación financieras alcanzadas al decreto supremo deberán destinar el 6% del fondo de sus utilidades netas correspondientes a la gestión 2014 para la constitución de fondos de garantía para el crédito para el sector crédito para la constitución del fondo de garantía para el sector productivo. En cumplimiento en su función social, cumplimiento en su función social previa en el artículo 115 de la Ley número 393 de 21 de agosto de 2013 de servicios financieros sin perjuicio de los programas de las propias entidades de intermediación financiera que ejecuten. El monto de las utilidades destinadas a los fondos de garantía de créditos al sector productivo será determinado en función a los estados financieros de la gestión 2014, con dictamen de auditoría externa presentados a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI). Los aportes de los fondos de garantía que realicen sus utilidades netas distribuibles a las entidades de intermediación financiera son de carácter irrevocable y definitivo. Constituyen una disposición absoluta en términos contables y jurídicos, por lo que no podrán ser registrados bajo ninguna forma de activo. Artículo 4. Constitución de los fondos de garantía para créditos para el sector productivo. En los recursos establecidos en el artículo 3 precedente de cada entidad de intermediación financiera alcanzada por el decreto supremo constituirá un fondo de créditos para el sector productivo destinados para garantizar operaciones de microcrédito y de crédito PYME
para capital de operaciones y o capital de inversión. El Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo comenzará a otorgar garantías desde la fecha que reciba el aporte. Artículo 5. Características de los fondos de garantía. Los fondos de garantía tendrán por objeto garantizar operaciones de microcréditos y de créditos PYME para capital de operación y o capital de inversión otorgados por entidades de intermediación financiera alcanzadas por el presente Decreto Supremo. Los recursos de fondos de garantía constituyen un patrimonio autónomo independiente de las entidades de intermediación financiera, constituyentes, debiendo ser administrados y contabilizados en forma separada. La administración de los fondos de garantía de créditos para el sector productivo estará a cargo de la misma entidad de intermediación financiera constituyente. El Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo podrá otorgar coberturas hasta 50% de las operaciones crediticias. La garantía otorgada por el Fondo de Garantía de Crédito para el Sector Productivo tendrá vigencia hasta el momento en el que el prestatario hubiera alcanzado al amortizar el crédito en la proporción de la garantía otorgada por el Fondo de Garantía. La garantía que otorgue el Fondo de garantía hasta el límite previsto en el parágrafo 1 del presente artículo cubrirá únicamente el componente de capital y no los intereses ni ningún otro concepto. El Fondo de Garantía de Crédito para el Sector Productivo pagará la cobertura en un término no mayor a 15 días hábiles transcurridos desde que hubieran sido iniciadas las acciones de cobranza judicial. El abono de la garantía implica automáticamente la subrogación de los derechos del acreedor de la entidad de intermediación financiera al fondo de garantías, únicamente por el monto desembolsado por el fondo, también el tácito mandato del fondo de las garantías de la entidad de intermediación financiera administradora para que esta entidad actúe de cobranza judicial de la parte del crédito subrogada a su favor. En el caso de regularizarse la operación, la entidad de intermediación financiera deberá restituir al fondo de recursos desembolsados. Cuando por vía de cobranza judicial se hubiera logrado la recuperación de fondos, la entidad de intermediación financiera deberá restituir al fondo de garantía los recursos de la garantía pagada después de haberse reembolsado el saldo correspondiente. En caso de que los recursos recuperados fueran suficientemente para cubrir íntegramente el saldo deudor con la entidad financiera, pero no todo el capital cubierto por el fondo de garantía, el fondo asumirá pérdida de la parte no recuperada. Si los recursos recuperados no alcanzaran a cubrir el saldo deudor de la entidad de intermediación financiera deducido de la garantía de cobranza, el fondo de garantía no asumirá ninguna pérdida adicional al porcentaje de cobertura establecido contractualmente al inicio del crédito. La garantía otorgada por el fondo no tendrá el costo para el prestatario. Artículo 7. Requisitos para acceder al Fondo de Garantía de Créditos para el Sector Productivo. La persona natural o jurídica solicitante de crédito para el sector productivo, para acceder a la garantía otorgada por el fondo, deberá contar con la capacidad de pago suficiente para responder la obligación crediticia de acuerdo a disposiciones regulatorias y políticas de la entidad de intermediación financiera. Artículo 8. Comisión de Administración. La Comisión de Administración del Fondo de Garantía será del 0,5% anual del total del fondo, más una comisión de éxito del 30% del rendimiento del portafolio de inversión que exceda el 1%. Artículo 9.
Contratación de los administradores del Fondo de Garantía. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas será la entidad que suscribirá los contratos de administración de los fondos de garantía con las entidades de intermediación financiera constituyentes, estableciendo los lineamientos de inversión de los recursos y otros aspectos bajo formatos estándares. Artículo 10. Funciones de la entidad financiera administradora. Las funciones de las entidades de intermediación financiera que se encarguen de la administración de fondos de garantía son las siguientes: otorgar garantías a las operaciones de las entidades de intermediación financieras alcanzadas por el Decreto Supremo a simple requerimiento; administrar e invertir los recursos provenientes de los fondos de garantía mientras no sean utilizados para los fines de su objeto, conforme los lineamientos de inversión establecidos en el contrato de administración de fondos de garantía; elaborar mensualmente los estados financieros de fondo de garantía y anualmente presentar con informes de auditoría externa al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; informar trimestralmente y cuando lo requiera el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas todo lo relacionado a la administración y estadísticas del Fondo de Garantía; otras que sean necesarias para el cumplimiento de los fines del Fondo de Garantía y la correcta administración de los recursos. Artículo 11. Transferencia de recursos al Fondo de Garantía de Créditos para el sector productivo. El plazo para transferir los fondos por parte de los bancos PYME es de 30 días hábiles a partir de haberse efectuado la Junta de Accionistas que apruebe el destino de las utilidades. Artículo 12. Fiscalización del Fondo de Garantía. La fiscalización de los fondos de garantía estará a cargo de la ANSFI. Artículo 13. Auditoría del Fondo de Garantía. La unidad de auditoría interna de cada entidad de intermediación financiera deberá pronunciarse respecto a la correcta administración de los fondos de garantía. Los estados financieros de cada gestión anual del Fondo de Garantía de Crédito para el sector productivo deberán ser examinados por una firma de auditoría externa en oportunidad en que la misma realice la auditoría externa de los estados financieros de la entidad de intermediación financiera administradora. Artículo 14. Ponderación de créditos garantizados. Los créditos que se encuentren garantizados por el Fondo de Garantía tendrán una ponderación de riesgos del 20% de acuerdo a lo establecido por la Ley número 393 hasta el momento de la extinción de la cobertura del Fondo de Garantía. Posteriormente, la ponderación de riesgo será la que corresponda de acuerdo a normativa regulatoria vigente. Artículo 15. Registro en la Central de Información de Riesgo Crediticio. El prestatario que, como consecuencia de su incumplimiento, hubiera ocasionado que el Fondo de Garantía pague la cobertura otorgada, será registrado en la Central de Información Crediticia como deudor del Fondo de Garantía de obligación en mora hasta la cancelación del monto adeudado por la garantía pagada. Disposiciones adicionales. Disposición adicional única. El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, mediante resolución ministerial, podrá reglamentar aquellos aspectos referidos al funcionamiento del Fondo de Garantía para Créditos del Sector Productivo. El señor Ministro de Estado del Despacho de Economía y Finanzas Públicas queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en el Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz a los 9 días del mes de octubre del 2014.